Bienvenido a la sesión 10 de nuestros estudios en la primera carta de Juan. Todavía seguimos en el capítulo 2, pero ya vamos a avanzar a los versículos 12 al 14, donde vamos a descubrir verdades que ojalá nos ayuden en nuestro caminar en la luz del Señor y crecer en la verdad, en su gracia. Y con su permiso, vamos a utilizar en nuestra lectura la versión NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, para este pasaje en especial. Primera de Juan, capítulo 2, versos 12 al 14. Les escribo a ustedes hijos, o también podrían ser hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes niños, o también se podría traducir chicos. Les he escrito a ustedes niños porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes padres porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Nuestro pasaje es muy interesante, no solo por la repetición, ni tan solo por la designación de hijitos, niños, jóvenes y padres, sino por el énfasis y el orden en que Juan menciona estos grupos de creyentes y sus implicaciones para nosotros hoy día. Primeramente, les escribo a ustedes hijitos. Ya les ha llamado mis queridos hijos o hijitos en 2:1. El término griego es teknia, palabra que se usaba como hoy día decimos queridos o hasta queridísimos. El diminutivo se me hace que se debe conservar aquí por su énfasis de cariño. Y Adam Clark comenta sobre 1 Juan, el versículo 1 del capítulo 2. Dice, Juan se dirige a ella como un padre afectuoso a los niños a quienes ama tiernamente. También se refiere a la autoridad del apóstol como su padre espiritual y su obligación de obedecer como sus hijos obedientes. Y luego sigue su comentario en nuestro pasaje. Dice que estos hijitos son los que probablemente fueron los mismos convertidos por el apóstol y miembros de la iglesia que él presidía. Pero puede aplicarse a los nuevos convertidos en general, los que pueden llamar a Dios Abba, Padre, por el Espíritu Santo. Por eso dice de ellos que sus pecados les han sido perdonados por causa de su nombre, es decir, por causa de Jesús, el Salvador que había muerto por ellos y ahora es un mediador a la diestra de Dios. Luego sigue de los hijitos, dice, les escribo a ustedes padres. Algunos opinan, dado que el verbo ser en realidad no está en el original, que Juan se refiere aquí a personas maduras que habían abrazado el cristianismo en su primera promulgación en Judía y en el Asia Menor. O sea, que conocen, que han querido desde el principio, no que el que está en el principio. Algunos de ellos probablemente habían visto a Cristo en la carne, dice Clark. Es que leyendo el texto en el original se puede entender, lo han conocido desde el principio, o sea, desde el principio de la vida de Cristo, como testigos oculares del Señor. Pero claro, insertando el verbo ser, como en la mayoría de las versiones actuales, el que es desde el principio, o el que era desde el principio. Entonces se aplica más bien al carácter divino de Jesucristo. Pero el punto principal de la frase es la madurez y el fruto en la vida de estos padres espirituales. Luego dice Juan, les escribo a ustedes jóvenes. Regresando al comentario de Clark, dice, estos son discípulos confirmados de Cristo, personas que han sido bien cimentadas en la verdad, han sido completamente ejercitadas en la guerra cristiana, ya no agitadas por dudas ni por temores, sino que han llegado al testimonio permanente del Espíritu de Dios en sus conciencias. Por eso se dice que han vencido al maligno.
Son personas en la flor de la vida, en el cenit de su fe y amor. Les escribo a ustedes niños o chicos. La versión NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, aquí en la segunda parte del versículo 13, distingue el término usado aquí. Ya no es tecnia, ya es paidía. Y entonces usa la traducción niños. Paidía es una palabra que los expertos describen como muy diferente al término usado en el versículo 12, tecnia, que significa hijitos queridos, como ya se ha comentado. Esta palabra, paidía, significa otra clase de principiantes, no tanto el sentimiento como hijitos, sino solo su estado de inmadurez, como niños pequeños, chicos, párvulos. Y el énfasis de Juan es que es lo que indica con la explicación. Conocen o han conocido al Padre. Como se puede observar, la mayoría de nuestras versiones no hacen esta distinción, interpretando los dos términos como hijos o hijitos. La Nueva Traducción Viviente califica a los dos como hijos de Dios, insertando el concepto que quizás Juan da por sentado, pero que no está realmente en el texto. Una sola versión he encontrado que distingue paidía como niñitos. Es algo interesante que ambos términos son de género neutro en el griego. Y Clark sigue comentando, si el apóstol no usa estas dos palabras indiferentemente, nuestro pasaje entonces describe 4 estados en lugar de 3. Y yo creo que tiene algo de significado para entender bien nuestro pasaje. Primeramente, los padres, páteres, los maduros en la fe, sabios, fortalecidos, que llevan fruto en su vida. Quizás algunos de ellos entre los primeros en la fe cristiana. Jóvenes, neaniskoi, que la versión antigua interpreta como mancebos. Son los jóvenes en la flor de su vida espiritual, soldados valientes, combatiendo bajo el estandarte de Cristo, quienes han frustrado a Satanás con sus artimañas y lo han vencido con la sangre del Cordero. Luego, en tercer lugar, tenemos los niños, paidía, que son discípulos de Cristo, no de mucho tiempo en la fe, ni de mucha experiencia, pero que habían conocido al Padre, es decir, individuos que habían sido hechos hijos, adoptados con el legado, la herencia que tenemos, ¿verdad?, en Cristo. Dios ha enviado su Espíritu de su Hijo a sus corazones, por lo cual ellos también han clamado, Abba, Padre. En cuarto lugar, entonces, tenemos los amadísimos hijos, queridísimos, tecnia, los más recientes convertidos, en particular los nuevos, que en la sencillez de su fe, por la generosidad y la afectuosa relación con Dios y con su causa, han sido particularmente queridos por este anciano apóstol de Jesucristo. Estos son representados como a quienes se les ha perdonado los pecados por causa de su nombre, es decir, por causa de Jesús o por causa de su mérito o dignidad. Estas 4 clases de gente entonces constituyen la casa o la familia de Dios. Cada grupo en graduación ascendente parece haber recibido más luz, más experiencia, más santidad que los otros, los demás. Los tecnia, los amados hijitos o infantes, son los que acaban de nacer en la familia espiritual. Los paidía, los niños pequeños, párvulos, son los que pueden ya caminar y hablar, conocen a su Padre Celestial y pueden llamarle por ese nombre. Los neaniskoi, los jóvenes, tales que han crecido al estado de adulto joven. Estos ejecutan la parte más difícil de la obra. Son llamados a pelear las batallas del Señor. Y finalmente los páteres, los padres, son los que son el fundamento de la familia espiritual. Han conocido la economía total de la obra de Dios en ellos mismos y en otros. Estos tienen el más amplio suministro de sabiduría y experiencia espiritual. La fructificación de multiplicarse. Todos estos describen los miembros componentes de una familia humana completa. Hay el muy llamado infante acariciado en el regazo de su padre. Luego hay los pequeños o chicos que pueden hablar un poco, correr, responder a sus propios nombres, distinguir y llamar a su padre y su madre. Y ya están puestos bajo tutelaje
o con instrucción. Entonces hay los jóvenes, los que han crecido al estado de adulto, que son fuertes para la labor, que retienen las instrucciones que hayan recibido y que las ponen en práctica. Y ocasionalmente son llamados a defender a su familia, a su propiedad, a su país, contra los saqueadores y opresores. Finalmente, hay los padres, el papá y la mamá, de los cuales la familia ha nacido, quienes son los gobernantes, los directores de la casa entera. A estas 4 clases, en una familia completa, el apóstol aparentemente alude, y consideradas a esta luz, podemos apreciar la delicadeza y lo apropiado de su uso de estas imágenes. Hasta aquí, muchos de estos son las observaciones de Adam Clarke, el británico. Pero en otras palabras, podemos ver a los principiantes, los nuevos que todavía están aprendiendo, los que con experiencia llegan a la fuerza de la vida espiritual y la victoria personal, y los creyentes que ya dan fruto de la vida en la vida espiritual, la victoria personal, los creyentes que están así en su vida. Pero en otros, esa actitud, podemos ver que esa actitud, nuestro pensamiento, podemos como creyentes exhibir estas 4 cualidades a lo largo de nuestra vida y crecimiento. En cierto sentido, siempre seremos hijitos y niños en la fe. Y podemos ser siempre jóvenes, valientes y también padres, fructificando en nuestra vida con la sabiduría que viene de Cristo, de su Espíritu. Cristo nos dice que debemos tener la sencillez de un niño pequeño, y el que no la tiene no podrá entrar al reino de Dios. Creo que esta distinción entre bebé y párvulo también nos conviene en nuestro crecimiento y en la actitud de humildad personal que debe caracterizar a todo seguidor de Cristo. Los jóvenes, los guerrilleros, los soldados del Señor, que dependen de Él por su valentía y el éxito de su obra. Vencer al maligno es la característica que me pregunto si lo vemos mucho entre los cristianos hoy día. Y qué interesante que Juan siempre los mencione al final del grupo, de los 2 grupos, después de padres. Los padres son los que obviamente han llegado a nivel de madurez en su vida, de adulto, de llevar fruto espiritual. Y ese orden, hijitos, padres, jóvenes, luego la repetición, niñitos, padres, jóvenes, me parece indicar que durante la vida completa debemos de exhibir esas características, los 4. La repetición con variedad en lo que menciona como las cualidades de cada grupo me sugiere crecimiento y responsabilidad. De nuevo, concluimos con la pregunta: ¿cómo nos va? ¿En cuál grupo nos encontramos? ¿O cómo estamos caminando en la verdad que hemos recibido? La fortaleza y el fruto siempre deben ser nuestra meta. El elemento que se da por sentado aquí es la obediencia. Someternos a todo lo que Dios nos ha dado, siempre manteniendo una actitud y espíritu humilde, como de niño o de hijito, todo dentro del marco de reflejar la santidad de aquel que nos ha llamado a caminar en su luz y experimentar su amor perfeccionado en nosotros. Esa es la victoria. Así es como podemos vencer al maligno. Soy su hermano en Cristo, Leroy Lindsay. En la siguiente sesión de nuestro estudio vamos a seguir con el tema de cómo actuar, cómo vivir en medio de un mundo secular, anticristo, inmoral y malvado de raíz. Va a ser otro reto importante frente a la verdad de la palabra de Dios. Bendecidos, mis queridos. Amén.